Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca a todos, las emociones. Miren, desde chicos nos dicen que hay que controlarlas, ¿no? Pero, ¿y si esa idea estuviera equivocada? Hoy vamos a explorar algo mucho más potente. La idea de que nuestras emociones no son un problema que hay que solucionar, sino más bien una especie de brújula interna que solo necesitamos aprender a leer. Y para empezar, les dejo esta pregunta sobre la mesa. ¿Alguna vez han sentido que las emociones simplemente se apoderan de todo? Es una sensación súper común, ¿verdad? De repente, la ira, la tristeza, la ansiedad nos arrastran como una corriente y parece que lo único que podemos hacer es, bueno, luchar contra ella. Pero, ¿y si esa lucha fuera inútil? ¿Y si hubiera otra manera de verlo? Bueno, vamos a meternos a fondo en esto. Y para empezar, tenemos que derribar un mito. Uno muy, muy grande. El famoso mito del control emocional. A ver, piénsenlo. Especialmente en el mundo del trabajo, del coaching, siempre se habla de gestionar las emociones. Como si fueran un recurso más, ¿no? Como si tuvieran que ser productivas. Se nos dice, sonríe para motivar al equipo, no te frustres, sé eficiente. Y al final, lo que pasa es que terminamos tratando nuestros propios sentimientos como si fueran herramientas. Algo que hay que usar o reprimir para conseguir un resultado, en lugar de algo que hay que entender. Pero, ¿qué tal si vemos esto desde otro ángulo? Uno mucho más profundo y, la verdad, más útil. ¿Y si las emociones no fueran un problema a gestionar, sino algo completamente distinto? Son en realidad disposiciones para la acción. Y esta es la idea clave de todo lo que vamos a ver hoy. Las emociones no son solo, sentimientos que flotan por ahí. Son en realidad fuerzas biológicas súper antiguas que preparan a nuestro cuerpo para hacer algo. Y lo hacen de una forma específica y rapidísima, mucho antes de que nuestra mente consciente siquiera se dé cuenta de lo que está pasando. O sea, son pura supervivencia evolutiva. Vamos a desmenuzar un poco esta definición. ¿Les parece? Fíjense en las palabras clave: inmediata y automática. O sea, no las elegimos, simplemente aparecen. Pero lo más importante es esto. Son una respuesta a nuestra evaluación, a nuestro juicio sobre un evento, no al evento en sí. Esto es fundamental. Repito, lo que dispara la emoción no es lo que pasa, sino lo que nosotros interpretamos que pasa. Y esto nos ayuda a entender súper bien la diferencia con los estados de ánimo, que no son lo mismo. A ver, una emoción es como un rayo, rápido, intenso, causado por algo específico. Te dan una mala noticia y ¡pum!, sientes tristeza. En cambio, un estado de ánimo es como un día nublado. Es más lento, más difuso, a veces ni sabes bien por qué empezó, y puede durar horas o hasta días. Es una atmósfera, no una reacción. Ahora pasemos a la parte más científica, si quieren, porque esto no es solo filosofía, esto tiene una base biológica. Es neurociencia pura y dura. Mucha gente piensa que las emociones son irracionales, ¿no? Pues todo lo contrario, son una herramienta de supervivencia increíblemente sofisticada. Nos permiten reaccionar a un peligro o a una oportunidad en milisegundos, sin ponernos a pensar y a analizar todo conscientemente. Si vemos una amenaza, el miedo nos prepara para correr o pelear. Si algo nos da alegría, nos motiva a buscar más de eso. Son atajos súper eficientes que la evolución nos dio. Y miren este proceso porque es fascinante. Es como una cascada, totalmente automática. Primero, paso 1, la percepción. Nuestros sentidos captan algo. De inmediato, paso 2, procesamiento. El cerebro evalúa esa información, basándose en recuerdos, en expectativas, y emite un juicio. Esto pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y es ese juicio el que dispara el paso 3, la activación física. El corazón se acelera, la adrenalina corre, el cuerpo se prepara para actuar. Aquí no hay botón de pausa, ¿eh? El cuerpo solo reacciona. Y ya después, mucho después, cuando todo pasa, viene el paso 4, la recuperación. Ok, entonces, si toda esta cascada es automática, si es biología pura, ¿dónde queda nuestro poder? O sea, si la reacción física es inevitable, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos intervenir en todo este proceso? Y aquí está el gran secreto. El punto que lo cambia todo. El verdadero dominio emocional no está en intentar gestionar el sentimiento, o sea, la reacción física del paso 3. No, está en revisar el juicio que lo provocó. Allá en el paso 2. Piénsenlo, no podemos controlar la adrenalina una vez que ya está en la sangre, es imposible. Pero sí podemos trabajar en la interpretación que hizo que nuestro cerebro la liberara. Esta tabla lo resume perfecto. Por un lado, el enfoque tradicional, el de siempre. La emoción es un recurso que hay que gestionar para rendir más. La pregunta es, ¿cómo uso esto para ser más productivo? Por otro lado,
este enfoque nuevo o transformador. La emoción es un campo de sentido, algo que nos da información valiosa. La meta ya no es el rendimiento, es la autenticidad, es aprender. Y la pregunta clave cambia radicalmente. Ya no es ¿cómo lo uso?, sino ¿qué me está pasando? ¿Qué me está queriendo decir esto? Y esta cita me parece brutal. La noción de liderar emociones es un oxímoron. O sea, es una contradicción en sí misma. Porque lo emocional no se somete, no se le dan órdenes. Se comprende. Intentar liderar una emoción es como querer darle órdenes al mar. No funciona. Lo que sí se puede hacer es aprender a navegarlo, a entenderlo. Y todo esto nos lleva al punto final de nuestro recorrido de hoy. Empezar a ver nuestras emociones no como algo que nos interrumpe, sino como nuestra propia brújula interior. Pensemos un momento en esto. Las emociones no son un error del sistema, no son un bug, son una brújula que siempre apunta a lo que de verdad nos importa. La ira, por ejemplo, casi siempre señala que un límite nuestro fue cruzado. La tristeza apunta a algo que valorábamos y perdimos. La alegría a que conseguimos algo que anhelábamos. Cada emoción es un dato, es información pura sobre lo que es valioso para nosotros. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Bueno, lo primero es que el objetivo no es silenciar las emociones, sino aprender a escucharlas. Son mensajeras, no nuestras dueñas. Nos revelan qué juicios, qué creencias tenemos por debajo. Y lo más potente de todo, si podemos cambiar nuestra perspectiva, nuestro juicio, podemos cambiar nuestra respuesta emocional. El verdadero poder no está en el control, está en la interpretación. Y para cerrar, les dejo una última pregunta, para que se la lleven. La próxima vez que aparezca una emoción fuerte, en lugar de luchar contra ella, pregúntense, ¿qué es lo que mi emoción me está diciendo, que mi lógica no está viendo? Porque la respuesta a esa pregunta, ahí, justo ahí, es donde empieza el verdadero viaje de autoconocimiento.